Ser exactos en oír su voz y accionar. Cuando estaba pensando en esta frase, digamos, o en este concepto, que ya tan genialmente y tan magistralmente nos está siendo impartido en estos domingos por los pastores y por las personas que están aquí en esta plataforma, eh, la verdad que me ponía a pensar en la complejidad o en la simplicidad de lo que significa ser exacto en oír su voz y accionar, ¿no? La verdad que le doy muchas gracias a Dios por cada persona que está aquí este domingo, porque no solamente nos son impartidos conceptos, sino que nos son impartidos conceptos para poder llevarlos a práctica para poder llevarlos a práctica en la vida cotidiana. Y eso es genial, ¿no? Gracias a todos los pastores que han estado, siempre nos están hablando y nos están impartiendo conceptos, pero no queden conceptos, siempre nos están hablando y confrontándonos con la vida cotidiana. Y eso es genial, porque si nos quedaríamos en conceptos, nada más podríamos estar llenos de información y nos convertiríamos en los fariseos del 2017, con un montón de conceptos y sin nada de vida de Cristo en nosotros, ¿no? Otra de las cosas que quiero resaltar es que algo que decía el pastor Lito acerca de esto de oír y accionar, es que siempre es primero oír y accionar, ¿no? Nunca es al revés, ¿no? A veces accionamos sin oír y así nos va muchas veces y sufrimos las consecuencias de eso, pero qué importante es entender que todo tiene un orden y que siempre que podamos oír la voz de Dios, vamos a accionar correctamente y eso va a traer sus frutos. Ahora, siempre a veces muchas veces accionamos sin oír y vemos que las cosas se sustentan, ¿no? Y nos olvidamos a veces de la palabra gracia. Pensamos que estamos haciendo las cosas bien, pero nos olvidamos que es la gracia que sostiene esas cosas y por esa gracia de Dios es que estamos aquí. Pero cuando estamos hablando, y este concepto que nos está siendo impartido en este tiempo, cuando entendemos que podemos oír la voz de Dios, somos exactos en oír esa voz y accionamos, no solamente nos movemos por la gracia que ya nos ha sido dada, sino que el poder del Espíritu es manifestado en nosotros todos los días. No solamente es gracia que ya nos ha sido dada, sino también es el poder del Espíritu que se va manifestando en nosotros. Esto a modo de introducción como para refrescar algunos conceptos, ¿no? Entonces me ponía a pensar en esto que les decía, en cómo, cuándo puedo oír cómo, cuándo puedo ser más exacto en oír la voz de Dios y accionar. Para eso estaba pensando en dos historias que me llamaron mucho la atención y les invito a abrir sus Biblias en Mateo capítulo 8, si lo tenemos ahí en el proyector, genial. Mateo capítulo 8, versículos del 8 en adelante, el primero. Mateo capítulo 8. Bien. Son dos historias muy conocidas, pero las voy a leer rápido para no detenernos solamente en la lectura, ¿sí? Después de que Jesús bajó la montaña, mucha gente lo siguió. De pronto un hombre que tenía lepra se acercó a Jesús, se arrodilló delante de él y le dijo: Señor, yo sé que tú puedes sanarme. ¿Quieres hacerlo? Perdón, yo estoy leyendo el lenguaje actual, así que síganme por ahí, gracias. ¿Quieres hacerlo? Jesús puso la mano sobre él y le contestó: quiero hacerlo, ya está sano. Y el hombre quedó sano de inmediato. Y después Jesús le dijo: escucha bien esto, no le digas a nadie lo que sucedió, vete a donde está el sacerdote y lleva la ofrenda de Moisés, que Moisés ordenó. Así los sacerdotes serán testigos de que ya no tienes esta enfermedad. Y luego ahora les pido que vayamos a Marcos capítulo 5. Marcos capítulo 5, versículo 25, quedémonos con esa primera historia. Vamos a ver la segunda, que también es conocida. Marcos capítulo 5, versículo 25. Dice: entre la gente iba una mujer que había estado enferma durante 12 años. Perdía mucha sangre y había gastado en médicos todo el dinero que tenía, pero ellos no habían podido sanarla. Al contrario, le habían hecho sufrir mucho y cada día se ponía más enferma. La mujer había oído hablar de Jesús y pensaba: si tan solo pudiera tocar su ropa,
quedaría sana. Por eso cuando la mujer vio a Jesús, se abrió paso entre la gente, se le acercó por detrás y le tocó la ropa. Inmediatamente la mujer dejó de sangrar y supo que ella estaba sana. Jesús se dio cuenta de que había salido poder de él, entonces miró a la gente y preguntó, ¿quién me tocó la ropa? Sus discípulos le dijeron, mira cómo se amontona la gente sobre ti y todavía preguntas quién te tocó la ropa. Pero Jesús miraba y miraba a la gente para descubrir quién lo había tocado. La mujer, sabiendo lo que le había pasado, fue y se arrodilló delante de él y temblando de miedo le dijo toda la verdad. Jesús le dijo, hija, has sido sanada porque confiaste en Dios, vete tranquila. Bien, dos personas con situaciones muy similares, ¿verdad? O sea, estaban limitadas por su condición física y haciendo un repaso, sé que muchos de ustedes saben esto, pero quizás, y ténganme paciencia ahora que lo quiero explicar, quizás para las personas que no lo saben, en el Antiguo Testamento, por una cuestión de leyes que ya habían sido impartidas al pueblo, justo estas dos personas tenían un montón de inconvenientes a la hora de poder relacionarse con la comunidad. ¿Por qué? Porque el enfermo de lepra no solamente era considerado una persona sucia, sino también era considerado una persona totalmente impura. A estas personas las mandaban a vivir en las cavernas o en las cuevas donde enterraban a los muertos. Entonces es como que eran como los zombies del Antiguo Testamento, estaban caminando por ahí con la piel que se les caía y no solamente eso, sino también toda la discriminación, toda la presión social. Ellos no podían estar entre la gente, vivían fuera de los campamentos y si ellos querían entrar, por así decirlo, a un campamento, o sea, donde había mucha gente, lo que ellos tenían que hacer era, les daban unas campanas, ellos tenían unas campanas y tenían que pasar, o sea, al entrar al pueblo, a la comunidad, tocaban las campanas y tenían que gritar de sí mismos, inmundo, inmundo, tipo guarda que viene el inmundo. Entonces la gente de esa forma sabía, cuando escuchaba unas campanas, sabía que se estaba acercando un leproso y se alejaban de él porque era una enfermedad considerada altamente contagiosa. Entonces imagínense la situación emocional de esa persona, o sea, decir de sí mismo inmundo, caminar con esa enfermedad con la campana por la gente para buscar restos de comida o agua y luego volverse a ir fuera del campamento. Algo similar pasaba con las mujeres que estaban transitando, digamos, su estado menstrual. Si bien es cierto, la Biblia no dice o no aclara que, digamos, esta mujer que tenía el flujo de sangre tenía periodo menstrual cuando le pasa esto, sino que sí aclara que hace 12 años que tenía flujo de sangre, o sea, tenía como hemorragias, y no era algo de algunos días al mes, ¿no? Era algo que tenía hace 12 años, sin parar. Entonces, las mujeres también en el Antiguo Testamento eran discriminadas cuando estaban, cuando estaban pasando el periodo menstrual, tanto así que también, o sea, no podían estar con hombres, no podían, durante 7 días tenían que estar totalmente aisladas, y tanto el leproso como la mujer, una vez que les pasaba esto, la Biblia no data de que, o sea, se dice que la lepra era una enfermedad que no tenía cura, pero siempre, no sé, vemos como Naamán, por ejemplo, que fue curado por el profeta, entonces habían algunas situaciones así de milagros y de gracia que Dios sanaba, pero normalmente estas personas morían de esta enfermedad. Entonces, si un leproso quedaba sano, por así decirlo, tanto él como la mujer, lo que tenían que hacer luego era ir donde el sacerdote, que él verifique si ellos habían quedado completamente sanos, y si era así, ellos tenían que entregar un sacrificio para perdón, remisión de los pecados, y recién después el sacerdote declaraba a toda la comunidad que ellos habían quedado sanos. Bueno, situaciones bastante complicadas, ¿no? O sea, la ley marcando completamente el estilo de vida de la comunidad y la ley marcando la situación emocional y la situación que estas dos personas estaban experimentando con estas enfermedades. Ahora, me ponía a pensar en esto, ¿no? Quiero marcar 3 cosas. Solamente 3 cosas, y quiero ser rápido porque sé que todos estamos pensando en el Día del Padre y queremos ir a comer los asados que hicieron los hijos tan gentilmente.
¿no? O los padres también de repente. Así que vamos a ser rápidos. 3 cosas nada más. Una de las primeras cosas que quiero marcar es esto que les decía. Ellos estaban completamente llenos, tanto la mujer como el leproso, su mente estaba completamente llena de conceptos, de leyes, de mandamientos, de ideas de sí mismos, o sea, conceptos de sí mismos o conceptos que otros tenían de ellos, ¿sí? O sea, su mente estaba completamente llena de esas cosas, ¿sí? O sea, no había espacio para más nada. Entonces, y así se sentían y así vivían, totalmente discriminados, totalmente con los sueños apagados, o sea, no tenían esperanzas, estaban totalmente cansados de esa situación. O sea, dice que la mujer sufría mucho, había gastado mucho dinero y trataba de salir de eso, pero no había encontrado la solución. O sea, que su mente estaba completamente llena de esas cosas. Ahora, ¿qué es lo que hace o qué es lo que se produce en ellos para que ellos de un momento a otro decidan romper con esas barreras mentales para acercarse a Jesús, que estaba en medio de una multitud? Pensemos en esto, o sea, ellos eran personas que no se podían acercar a las multitudes, porque si se acercaban sin anunciar que ellos estaban pasando por ahí, la ley decía que ellos podían ser apedreados, o sea, tipo tiro al blanco al leproso o tiro al blanco a la mujer con flujo de sangre. Entonces, yo me ponía a pensar, pero ¿qué se les pasó por la mente a estas 2 personas para arriesgarse con todo, romper con esas barreras mentales, o sea, leyes y mandamientos que les impedían hacer eso, e ir a buscar al Maestro, ir a buscar a Jesús? Y decía, claro, ellos no tenían nada que perder, ¿no? O sea, que no tenían nada para perder porque estaban muriéndose. Entonces, es fácil cuando uno está en una situación complicada dar un paso más porque, o sea, ya probé con todo, ¿por qué no puedo probar con esto? ¿No? Es como que hay una apertura ahí en la mente o en la fe o en las ganas que uno tiene de salir de esa situación. Pero me ponía a pensar que también a Jesús lo seguía mucha gente y no solamente también habían enfermos que lo seguían y también estaban los fariseos, maestros de la ley, que lo seguían, algunos para criticarlo y algunos realmente sorprendidos por todo lo que Jesús hacía. Y había más personas, pero la Biblia cuenta y siempre dice que había mucha gente que seguía a Jesús, pero que no todos creían completamente en Él y que no todos confiaban que Él era el Mesías, ¿no? Entonces, decía, estas 2 personas, más allá de su situación extrema, más allá de que tenían esto, ¿sí? Hay algo que se produce en la mente de ellos que les permite llegar al Maestro, porque como les decía, habían más personas que estaban rodeándolo. Es más, en ese momento donde la mujer se acerca, está sucediendo una historia paralela. O sea, en ese momento Jairo va a buscar a Jesús porque su hija estaba enferma y le dice a Jesús, acompáñame. Cuando Jesús está acompañando a Jairo para ir a su casa a sanar a su hija, en ese momento es donde sucede la historia de esta mujer que puede tocar el manto y es sanada. Entonces, Jesús estaba rodeado de situaciones donde la gente, o sea, estaba rodeado de necesidad. La gente estaba muy necesitada, la gente necesitaba mucho de sanidades, de milagros, de paz, de libertad. Estaba rodeándolo. Pero estas 2 personas que también estaban en estas circunstancias van más allá de su situación extrema. Y por algo que sucede y que creo que tiene que ver con esto, que considero que tiene que ver con esto. En 2 Corintios 2, 16, dice que nosotros tenemos la mente de Cristo. Entonces yo me ponía a pensar en esto, digo, qué genial, ¿no? O sea, que es algo que nosotros ya venimos hablando y en lo cual venimos siendo impartidos y estamos entendiendo. Y decía, tenemos la mente de Cristo. ¿Qué es lo que hace entonces que cuando Dios me habla, otras voces en mi mente sean más fuertes que la mente misma de Cristo que ya está en mí y que hace que desvíe mi propósito? ¿Cómo es que yo, teniendo la mente de Cristo, pensando como Él, o sea, pudiendo pensar como Él, no lo hago? Y tomo decisiones totalmente erradas o voy por caminos que no tengo que ir. O sea, ¿qué es lo que me sucede? ¿Qué es lo que sucede? O sea, ¿qué es lo que me sucede cuando yo voy a tomar una decisión en cuanto a un noviazgo, en cuanto a una carrera, en cuanto a un trabajo?
sea, ¿qué es lo que me pasa? Que en vez de tomar una decisión correcta, o sea, en vez de ser exacto en oír su voz, miro para el otro lado o me voy para el otro lado. Y son justamente estas barreras mentales y el depósito mental que hay en nosotros, que no solamente está ya la mente de Cristo en nosotros, sino que hay cosas de nuestra cultura, de nuestros propios conceptos, de nuestros pensamientos, de ideologías familiares. Hay un montón de cosas que ya están en nosotros, preconceptos que están guardados en nuestra mente, en los cuales nosotros nos tenemos que deshacer. O sea, no se trata, como decía el misio acá, mientras estaba orando y decía, no se trata de si tengo o no tengo. Tengo la mente de Cristo. Eso, ¿todos entendemos eso? ¿Sí? Es buenísimo que primero podamos entender eso. No es que yo tengo, Señor, dame tu mente. No, o sea, no tenemos por qué pedirle nada. Él ya lo hizo, el Cordero ya venció. O sea, la mente de Cristo está en nosotros. ¿Amén a eso? ¿Sí? La mente de Cristo está en nosotros. Ahora, lo que nosotros tenemos que hacer es deshacernos de conceptos, pensamientos, ideologías y cosas que nosotros ya tenemos preconcebidas en nuestra mente para poder dar lugar a la mente de Cristo. Eso en primer lugar. Yo quiero ser más exacto en oír la voz de Dios. Perfecto. Entonces tengo que empezar a deshacerme de conceptos que ya tengo en mi cabeza, tradiciones, leyes. Imagínense esas dos personas. O sea, estas dos personas no conocían más nada que las leyes y los mandamientos que les habían dado, que les decían, flaco, vos sos un enfermo, vos sos un discriminado social, flaca, vos no podés acercarte porque sos una inmunda, entonces no, o sea, no podés, quédate ahí. Ellos decidieron romper con esas cosas, con sus pensamientos y con las cosas que ya estaban gobernando su mente para dar lugar a otra cosa e ir y buscar lo que necesitaban. Ahora, pensaba en esto, ¿no? Y decía, o sea, no se trata, bueno, les decía esto, no se trata de tener o no tener, porque ya tenemos la mente de Cristo, ¿no? Ahora, cuando estaba pensando en esto, decía, de no tener, y que no se trata de no tener y de no tener, sino se trata de manifestar. Esto también lo decía el misio, así que gracias a Dios porque está todo direccionado. Y dice, no se trata de si tengo o no tengo, ya tengo, perfecto. Se trata de manifestar o no manifestar, si estoy manifestando o no manifestando. Y cuando me ponía a pensar en esta palabra, automáticamente mientras preparaba el mensaje se me vino este versículo de Pablo en Romanos 8:19, donde dice que donde dice que la creación anhela ardientemente la manifestación de los hijos de Dios, en Romanos 8:19. Entonces me ponía a pensar en esto y decía, claro, o sea, la manifestación pura y más completa de un hijo de Dios había descendido y estaba en la tierra caminando entre los hombres. O sea, imagínense eso. La manifestación de los hijos de Dios, o sea, dice, la creación está esperando la manifestación de los hijos de Dios. Perfecto. Imagínense, esa manifestación del Hijo de Dios caminando sobre la tierra se muestra al mundo. Y se produce una activación. ¿Por qué? Porque como la creación dice, la creación anhela ardientemente la manifestación. Y yo digo, ¿por qué la creación anhela? ¿Por qué la creación anhela ardiente, desea tanto la manifestación de los hijos de Dios? Porque nosotros fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Ya venimos hablando de esto y otra vez lo recalcamos. El depósito, o sea, la gloria de Dios, ¿sí? El mismo Espíritu de Cristo habita en nosotros. Entonces, ese Espíritu que está en nosotros todo el tiempo está anhelando estar conectado a la fuente, todo el tiempo. Por eso la creación anhela la manifestación de los hijos de Dios. Vos vas para la calle y lo sabe muy bien la gente que está al cara a cara, la gente de evangelismo urbano, que va y habla con la gente y la gente está necesitando escuchar una palabra de Dios y accede rápidamente a reconocer la salvación. ¿Por qué? Porque la creación está anhelando. Imagínense en ese tiempo, con tanta necesidad, con tantas personas que había, con tantos problemas y con tantas cosas que tenían estas personas, y ver la manifestación de un Hijo de Dios. O sea, se produce una activación en el espíritu de estas personas. Cuando un Hijo de Dios se manifiesta, hay una activación en lo natural. La gente empieza a ver algo en vos que no lo va a ver en otra persona. Y va a ir corriendo a vos y te va a decir, ¿qué es lo que tenés? Y vos le vas a decir, es lo que vos también tenés.
¿Qué es lo que tenés? ¿Qué es lo que hay en vos que te hace diferente? Eso es cuando nos manifestamos. Cuando no nos manifestamos, obviamente pasamos desapercibidos por donde vamos y no pasa nada. Pero el mejor ejemplo de la manifestación de un hijo de Dios es el Hijo de Dios sobre la tierra, caminando alrededor de los hombres. Imagínense a la mujer y al leproso, cuando ven al Hijo de Dios, la manifestación de su gloria, de su poder, en sanidades y en milagros, pero también en amor y en compasión. Esa manifestación de un Hijo de Dios, ellos la empezaron a ver tan visiblemente que algo se activó en su espíritu. Algo se activó en ellos y entonces esas barreras mentales ellos dijeron, hay algo que tengo que hacer para ir a esa fuente, hay algo que tengo que hacer para entender lo que ya hay dentro. Entonces ellos se deshacen de sus barreras mentales y van a tomar el siguiente paso. Ahora, oír y accionar, ¿no? Yo decía, ¿es así? O sea, ¿es oigo a la voz de Dios y acciono o hay algo en el medio también? Y acá va la segunda cosa. Porque yo decía, claro, a ver, esta mujer, o sea, el oír del leproso fue lo siguiente, ¿no? El ser exacto en oír la voz de Dios fue, claro, se deshizo de sus conceptos y de mandamientos y de un montón de cosas que lo ataban para acercarse en medio de la multitud, acepta la mente de Cristo, camina, y el accionar de él es arrodillarse ante Jesús y decirle, aquí estoy, si quieres sáname. ¿Cuál fue el oír de la mujer? El oír de la mujer fue deshacerse también de sus conceptos, acercarse, hacerse paso en medio entre la multitud, y el accionar fue tocar a Jesús. Pero en medio de eso hay algo a lo que nosotros llamamos proceso, que normalmente olvidamos. ¿Cuál fue el oír de Jesús? El proceso y el accionar. El oír de Jesús fue en el Getsemaní diciendo que no se haga mi voluntad, sino que se haga la tuya. O sea, si es posible que pase de mí esta copa, pero que se haga siempre tu voluntad. Y el accionar fue la cruz. El final de esa decisión fue la cruz. Pero en el medio está el camino a la cruz. En el medio está el camino del leproso hacia Jesús. En el medio está el camino de la mujer hasta llegar a Jesús, hasta ese accionar. Si nosotros no entendemos que hay un proceso en el medio, si nosotros nos quedamos con la idea de que somos nueva criatura, no, yo ya soy nueva criatura, entonces puedo ir y accionar literalmente, y nos olvidamos de que aún lo nuevo se desgasta, estamos en un grave problema. Porque Pablo, viendo esto, Pablo les dice, somos nuevas criaturas, perfecto, pero después Pablo dice, tenemos que ser renovados en nuestro entendimiento. Y en Romanos 12 les dice que para que cambie nuestra manera de vivir, tiene que cambiar nuestra manera de pensar, nuestra mente. Y habla acerca de renovación. Y todo el tiempo habla acerca de una renovación, ¿Por qué? Porque aún una nueva criatura se desgasta. Entonces, si yo me quedo con la idea de que soy nueva criatura, ya Dios me perdonó mis pecados, listo, ya está todo, acá se terminó y puedo ir y accionar sin ningún problema, estoy cometiendo un error. Si no entiendo que entre el oír y el accionar hay un proceso en el cual yo voy a tener batallas mentales, yo voy a tener luchas mentales después de haber oído la voz de Dios, en cómo accionar. Ahora imagínense esto, me imagino al leproso en medio de ese proceso y decía, claro, este tipo decide caminar. Y en ese camino me imagino que le habrán pasado 1000 cosas por la cabeza, porque cuando él decide oír la voz de Dios, empieza a caminar y va yendo a Jesús. Pero mientras va yendo a Jesús, me encanta imaginarme las situaciones, más allá de que no están escritas. Pero yo decía, claro, este tipo decía, o sea, en la voz del enemigo ahí, che, ¿estás seguro? Che, mirá que después vas a tener que esquivar los piedrazos porque te van a dar una cosa, te van a matar como loco. Ten cuidado. Me imagino a la mujer caminando, pero ¿estás segura? Pero mirá, no, ni siquiera te pudiste limpiar, o sea, estás todo sangrando. ¿Estás segura? O sea, ¿estás segura de la decisión que tomaste? Hermanos, nosotros podemos oír la voz de Dios y no se queda, no solamente nos tenemos que quedar en ese oír, o sea, en deshacernos de ideas y conceptos, en oír la voz de Dios, sino tenemos que entender que nos vamos a meter en un proceso antes del accionar.
Si nosotros no entendemos que vamos a estar en un proceso, vamos a pensar que es oír y accionar y automáticamente suceden las cosas. En el medio de eso están los procesos. Por eso cuando vos escuchás la voz de Dios y no pasa nada, cuando accionás, es donde te preguntás, pero si yo estoy seguro que escuché la voz de Dios, estoy seguro que escuché la voz de Dios, sé que Él me dijo que haga esto. Y accioné, o estoy accionando en base a eso. Pero en medio del proceso te estuviste renovando, o sea, en medio del proceso estuviste reafirmando eso que escuchaste. Esa es la cuestión. Hay un largo camino entre el oír y el accionar del cual tenemos que ser conscientes. Porque el enemigo, que ya no tiene poder sobre nosotros, va a querer influenciarnos o va a querer influenciar nuestra mente, nuestros ojos, absolutamente todo nuestro día a día. Si nosotros no entendemos que tenemos que ser renovados, si nosotros no entendemos que se trata de un proceso, vamos a pensar que esto es así de sencillo. Y no es así de sencillo, para nada, sino que se trata de un proceso en el cual tenemos que decidir meternos una vez que oímos y tenemos que decidir caminarlo, ¿no? En Romanos 12:2 decía esto que les decía, no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente, así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. No dice una vez que oigas la voz de Dios, vas a accionar sin problema. Dice, renuévate todos los días, para que puedas comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Se trata de un oír y se trata también de un proceso, ¿no? Bien. Otra cosa que tenemos que entender es que los procesos son diferentes en cada uno, pero en todos tienen un final. El final es accionar, o sea, el proceso que pasó el leproso no es el mismo que pasó la mujer, no es el mismo que pasó Jesús, y el proceso que vos estás pasando de repente en este tiempo no es el mismo que estoy pasando yo o que van a pasar otras personas, ¿sí? Hay que entenderlo, hay que entender eso, o sea, hay personas que, digamos, musicalmente, voy a tratar de explicarles, gracias amor, ahí está Nash, siempre atenta, voy a tratar de explicarles musicalmente cómo sería esto, o sea, hay gente que pasa los procesos de forma muy fácil, por así decirlo, o no fácil, pero sí un poco más rápido. No son las personas los pragmáticos, o sea, los prácticos. No siempre hablamos con Nash y decimos que a veces yo soy un poco más pragmático, que a veces es bueno y que a veces no es tan bueno. Y quizás Nash es como que no es tan pragmática, que va por otro lado, pero al final los dos llegamos, pasamos el proceso y llegamos al final, ¿no? Cuando uno no entiende esto, que los procesos son diferentes en todos, sufre en medio del proceso. ¿Por qué? Porque dice, pero este pasó el proceso re rápido y yo todavía estoy caminando acá y nada. O sea, yo escuché la voz de Dios, estoy en medio del proceso, pero ¿y cómo termina esto, no? Entonces, musicalmente sería como esto, ¿no? Los músicos me van a ayudar acá, los bateristas. Musicalmente vamos a poner 3 figuras, ¿no? Tenía que hacer un ejemplo con esto, sí o sí. Una figura de negra. ¿Cuántos saben lo que es una negra? Músicos, a ver si pueden. Muy bien, vamos todavía. ¿Sí? Una negra sería como decir, vamos a poner 3 negras, porque una negra sola no se va a entender mucho. Si no, serían pa, pa, pa. Esas son 3 negras. Son 3 figuras que duran lo mismo. ¿Sí? Vamos a ponerle al primer pa, oír, al segundo pa, proceso, y al tercer pa, accionar, ¿no? Hay personas que hacen esto. Pa, pa, pa. O sea, como que pasan el oír, pasan el proceso, entienden el proceso y pasan automáticamente a la siguiente etapa, que es el accionar. Hay personas que no son 3 negras, no son 3 figuras de negras, sino que de repente son una negra, una redonda, o sea, 4 negras y otra negra al final. Esto sería como pa, pa, pa. ¿Se entiende? ¿Sí? Hay personas que son como 3 figuras de negra, entonces como oyen la voz de Dios, proceso y accionar. Estamos hablando de personas que lograron entender, lograron sacarse los conceptos, escuchar la voz de Dios, entienden que están en medio de un proceso y luego accionan, ¿no? Pero hay personas que en medio del proceso el proceso lo pasan de otras formas.
pa, 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 ¿no? Haciendo esto. Entonces, como que duran más. Ahora, les pregunto, ¿cuántas figuras tiene cada uno? ¿Tienen 3 figuras cada uno? Sí. ¿Duran lo mismo? No. Tenemos que entender eso, que nosotros todos tenemos la mente de Cristo. El Espíritu de Dios está sobre nosotros. Absolutamente todos vamos a oír la voz de Dios. Absolutamente todos nos vamos a meter en el proceso. Y todos vamos a llegar a accionar. Pero si no entendemos que somos diferentes en los procesos, vamos a sufrir en medio del proceso. Porque al otro le habrá pasado rápido. Está bien, pero a vos no. Llegará el momento en que a vos te llegará rápido y al otro no. Entonces, en vez de mirar al otro y mirar cómo el otro está pasando sus procesos, mirémonos, disfrutemos el proceso y caminemos hacia la última parte que vamos a verla ahora, que es el accionar. Ahora, en este tema del accionar, para llegar al accionar, o sea, llegamos al accionar ya en la última parte del proceso, ¿sí? Si yo no entiendo que tengo que ser renovado en mi entendimiento, el accionar también va a ser complicado. ¿Por qué? Cuando yo pienso que Dios va a obrar de esta forma, con lo que les decía, ¿no? Cuando yo pienso que Dios va a obrar de esta forma, o va a hablar de esta, o va a decir lo mismo que le dijo a la otra persona, me va a decir a mí, ¿sí? Entonces yo estoy limitando la creatividad de Dios, yo estoy limitando lo que Dios quiere hacer en mí. Si yo pienso que va a obrar de la misma forma que obró en otra persona. Y esto nos hizo mucho daño por mucho tiempo como iglesia. Porque siempre vivimos de modelos, siempre en el pasado estuvimos viviendo de modelos, viviendo de testimonios ajenos, pensando que como obró en esa persona también tiene que obrar conmigo, ¿sí? Y tengo acá, un ejemplo maravilloso de esto, que es que yo tengo una tía, que no voy a decir el nombre porque de repente esto va a salir en YouTube, entonces, por las dudas, tengo una tía, que es todo un personaje, pero más allá de eso, cuando ella tenía 11 años, 10, 11 años, o sea, bien preadolescente, ella ya estaba pensando en un novio, como todo preadolescente, a los 10, 11 años, o sea, como que ella quería tener un novio. Entonces escuchó una prédica donde les decía, no, si vos querés tener un novio de acuerdo a la voluntad de Dios, lo que tenés que hacer es esto. O sea, de acuerdo a la voluntad de Dios y como vos quieras, tenés que hacer esto. Tenés que hacer una lista donde tenés que escribir todas las características físicas que querés o cómo querés que sea esa persona. Todas las características emocionales y todas las características espirituales que querés que tenga esa persona. ¿Qué es lo que hizo la tía? La tía a los 11 años hizo su lista. Dijo, quiero que sea físicamente, quiero que sea rubio, con rulos, ojos celestes, 1,92 m por ahí, que sea delgado, y un montón de características físicas. Características emocionales, que sea un buen compañero, bla, 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 bla. Características espirituales, que sea hijo de misioneros, no de pastores, de misioneros, porque yo también quiero ser misionera, entonces quiero que él sea misionero. Miren la exactitud de la petición. ¿Qué es lo que hizo ella? Puso esa lista en la cabecera de la cama y todas las noches, sin excepción, ella oraba por su futuro esposo. Desde los 10, 11 años, oraba por su futuro esposo. Las solteras, no sé por qué se ríe, chica. Como que todos están tranquilos acá, tipo ese sector, viste, como que están tomados, chica, pasame virome y papel ya, ¿no? Entonces, las amo. Entonces, a los 21 años, 10 años después exactamente, a su ciudad llegan una pareja de misioneros con un hijo rubio, de rulos, ojos celestes, 1,90 m, 2 metros, o sea, las características, hijo de misioneros. 21 años, había nacido el mismo día y el mismo año que mi tía, mismo año y mismo día, tipo así, enviado, ¿no? Se conocieron, se enamoraron, se casaron y hoy tienen 4 hermosas chicas, que son mitad peruanas, mitad
estadounidenses. Sería como verme a mí rubia. O sea, es como, qué fea imagen, ¿no? Es como que no es tan lindo, ¿no? Sáquense esa imagen de la cabeza, por favor. Mis primas son hermosas, olvídense lo que digo. Son hermosas. Entonces, uno piensa en eso y dice, chicas, ¡wow! O sea, la fe, o no sé qué habrá pasado ahí, pero justo tenía que ser así. O sea, justo tenía que ser así. ¿Y sabes lo que hizo ella después de esto? En todos los campamentos de jóvenes y de adolescentes al que me tocó ir, y donde estaba ella también, ella hizo como una doctrina de eso. Y ella les decía a las chicas que si quieren un esposo como él, o sea, y usaba su testimonio y decía, ¿vieron como yo lo hice? Bueno, si ustedes ponen su lista y la describen y hacen esto, Dios les va a dar lo que ustedes quieren. ¿Saben la cantidad de solteras que hay hasta ahora de esos campamentos? ¿Y sabes la cantidad de chicas frustradas que hay? Porque pensaron que Dios iba a obrar igual como obró en ella, igual como obró en mi tía, que iba a obrar en ellas. ¿Saben la cantidad de frustraciones que hoy hay dentro de la iglesia a nivel global por pensar que un modelo nos puede llevar al conocimiento pleno de lo que nosotros ya tenemos? Estamos totalmente nublados, estamos totalmente cegados si pensamos o limitamos a Dios en una forma de actuar, en una forma de pensar. Tenemos que entender que Dios es un Dios que se renueva todo el tiempo y que va a obrar de formas diferentes. Cuando los discípulos caminaban con Jesús y Él iba y sanaba, primer ciego, ¿no? Primer ciego que sana a Jesús, se acerca, me imagino la situación, los discípulos le traen al ciego, Jesús lo mira y de lejos, sin tocarlo, extiende la mano y dice, sé sano. Y el ciego se sana. Y los discípulos flashados, wow, miren cómo se sanó el ciego qué buena onda. Al siguiente día viene otro ciego, los discípulos lo traen a Jesús y ya más cancheros los discípulos, le dicen a la gente, miren que ahora Jesús va a extender la mano y lo va a sanar, es un capo. Jesús los mira a los discípulos, se acerca al ciego, le toca los ojos y el ciego es sano. Los discípulos se miran, bueno, día siguiente, le traen otro ciego a Jesús y los discípulos cancheros se acercan a la multitud y le dicen, miren, Jesús tiene dos maneras de sanar. Una es sin tocar y la otra es tocando. Van a ver cómo lo sana. Jesús los mira. ¿Para qué los traje a estos pibes? ¿Para qué los traje a estos pibes? Escupe, hace barro, se acerca al ciego y lo sana. Muchas veces nos parecemos a los discípulos de Jesús, pensando de que Dios va a obrar, o siguiendo señales, o siguiendo milagros que quizás pueden repetirse en nosotros. Limitando el obrar y la creatividad de Dios, porque lo que a mí más me explota la cabeza es la creatividad de Dios para hacer las cosas. Es la grandeza que Él tiene para hacer las cosas y sus pensamientos que son más altos que los nuestros. ¿Cómo puedo llegar yo a pensar que Dios va a obrar igual? No hay chance. Entonces, primero, volviendo, tengo que, para ser más exacto en oír la voz de Dios, tengo que deshacerme de conceptos, de ideas, de religión, de tantas cosas que nosotros decimos no. Hay que orar a la mañana, hay que orar a la tarde y hay que orar a la noche. Así como Daniel lo hizo, tenemos que orar 3 veces al día y oran 3 veces al día. Así como se hizo en el Antiguo Testamento, o así como se hizo, o así como lo hizo tal profeta, o así, o así, o así. Cegados completamente por sombras de lo que en realidad no son más que sombras de la figura de Cristo. Basta de seguir sombras. Basta de seguir o de vivir de testimonios ajenos. Es tiempo de poder vivir nuestra propia historia y experimentar y disfrutar nuestra propia historia con el Espíritu de Dios que ya tenemos dentro. Oír, meternos en el proceso
Y en medio de ese proceso, al momento de accionar, hacer como hicieron estas dos personas. Y ya voy terminando. ¿No? En los últimos versículos, acá tengo los versículos, ya volvemos acá. Cuando el leproso se acerca a Jesús, ¿sí? En el versículo 8, no, perdón, el versículo 8, sí, en el versículo 8. No, ¿versículo 8 o versículo 3? No, perdón, el versículo 2, perdón, estoy mal. Jesús se arrodilló delante, se arrodilló delante de Jesús y le dijo, Señor, yo sé que tú puedes sanarme. ¿Quieres hacerlo? En la Reina Valera, dice, si quieres, puedes sanarme, ¿no? Es como que vemos la actitud de humillación que tiene, digamos, el leproso. Ahora yo me ponía a pensar en esto que le dice, si quieres, puedes sanarme, ¿no? El tipo se había deshecho de todos sus pensamientos, o sea, pudo escuchar la voz de Dios sin ningún problema, ¿no? El tipo se metió en el proceso, o sea, tipo esquivó piedras y todo lo que pudo haber pasado en el medio y llegó a Jesús. Él no tenía que preguntarle, según yo, él no tenía que preguntarle a Jesús si quiere sanarme, si quería sanarlo. O sea, Jesús lo tenía que sanar, o sea, el tipo se había ganado el Oscar. O sea, el tipo había pasado todo lo que había pasado y se merecía la sanidad. O sea, pero él no le dice, o sea, él no le dice, bueno, Señor, acá estoy, mirá todo lo que pasé, dale, saname. Él le dice, si quieres puedes sanarme. Y esa actitud de rendirse a la voluntad de Dios, aún a pesar de haber oído su voz y haberse metido en el proceso, es lo que hace un accionar más efectivo en nosotros. La mujer hace algo aún muchísimo más zarpado. Ella se acerca y en medio de ese proceso ella, en vez de escuchar otras voces, o sea, en medio de ese proceso ella dice, si tan solo tocar el borde de su manto, si tan solo tocar el borde de su manto, si tan solo tocar el borde de su manto, quedaré sana. Y se acerca y lo toca. Y cuando lo toca Jesús, para todo y dice, alguien me tocó. Pasa el blooper de los discípulos diciéndole, me estás cargando Jesús, te están apretando todos, ¿cómo vas a decir quién me tocó? Es una broma esto. Jesús dice, no, es que salió poder de mí. Y cuando Jesús dice, yo digo, listo, esta mujer se fue bien lejos. Porque ella de alguna forma entendió que el depósito de Dios, que ya estaba en ella y que estaba en Jesús, le pertenecía. Ella va, toca a Jesús y adquiere lo que ya le había sido dado, la sanidad. Nosotros podemos tener en la última parte esta de accionar o la actitud humilde de decir, Señor, llegué hasta acá, sigue haciendo tu voluntad en mi vida. O podemos ser también como la viuda y decir, yo ya tengo a Cristo en mí, ya accioné, listo. Esto es mío. Esto que hay acá es mío. El Espíritu de Dios está sobre mí. Y no digo que una sea mejor que la otra, sino que como hablamos de personas diferentes, en procesos diferentes, también llegan acciones diferentes, que están dentro de la voluntad de Dios, si han escuchado al principio la voz de Dios. Entonces, para terminar, no sé qué clase de persona o en qué momento de estas tres etapas estás. No sé si estás en el... Le pido al equipo si puede ir pasando, por favor. Gracias. No sé si estás en la primera etapa, no pudiendo escuchar la voz de Dios, o escuchando alguna voz y pensando, ¿será la voz de Dios? O sea, ¿será la voz de Dios? O sea, ¿será la voluntad de Dios que yo haga esto? ¿Será la voluntad de Dios que yo haga lo otro? Cuando nosotros nos preguntamos si será la voluntad de Dios que algo sea o no sea, es porque la mente de Cristo no está gobernando nuestra mente. Y parece duro, es duro. Pero cuando vos te preguntás, ¿será la voluntad de Dios?
que yo haga esto? O sea, este pensamiento que hay en mí, que está en mi cabeza, ¿será la voluntad de Dios? Cuando yo soy capaz de preguntarme eso, es que la mente de Cristo no está gobernando en mí. ¿Sabes por qué? Porque si la mente de Cristo está en vos, y si vos estás alineado al Espíritu de Dios, y ese Espíritu de Dios en vos se está manifestando, todos los pensamientos que hay en tu cabeza, solamente Cristo. Todos los pensamientos que hay en vos, solamente de Cristo. No hay lugar para otra cosa. Entonces, ¿cómo puedes llegar a dudar? Cuando dudamos acerca de algo, es porque todavía tenemos conceptos y todavía tenemos ideas en la cabeza que nos impiden que la mente de Cristo nos gobierne. Si yo logro deshacerme de esas cosas, lo único que va a gobernar mi mente es la mente de Cristo. ¿Se entiende? Y todo lo que yo piense es la mente de Cristo. Y todo lo que yo diga es la voz de Cristo. Y todo lo que yo haga es el accionar de Cristo. Todo lo que hay en mí es Cristo. Cristo está en mí. Soy la manifestación del Hijo de Dios. Soy el Hijo de Dios manifestado en la tierra y la gente puede verme. No sé si estás en esa etapa. Si estás en esa etapa es cuestión de sacarse ideas de la cabeza y meterse en el siguiente proceso. Si estás en la segunda etapa, si estás en medio del proceso y sos de las personas pragmáticas que decís, listo, yo entiendo este proceso y lo voy a pasar, buenísimo, te felicito y gracias a Dios por eso, genial. Si sos de las personas que tardan un poco más en el proceso, te felicito y te digo, vas a llegar al final también. No te vas a quedar en el proceso, no vas a morir. Si estuviste alineado a la voz de Dios y escuchaste que Dios te habló y estás en medio del proceso, seguí caminando. Seguí caminando porque vas a llegar al final. Y no mires si otros llegaron primero, vos también vas a llegar. Eso es si estás en la segunda etapa. Y si estás en la tercera etapa, en el accionar, y dije, listo, ya estoy listo, escuché la voz de Dios, ya pasé por el proceso, estoy listo para seguir, y todavía hay conceptos en tu cabeza, y todavía hay cosas que te limitan al accionar de Dios, porque de repente vas a llegar, escuchaste la voz de Dios, pasaste el proceso, y cuando vos crees que va a ser a tu manera, Dios te dice, buenísimo, escuchaste mi voz, estás acá, genial, tenés que ir para la derecha, no para la izquierda. Y eso de repente te va a descolocar, eso de repente te va a bloquear y vas a decir, ¿pero cómo? Bill Johnson, escuchaba a Bill Johnson, que es el pastor de Bethel, y él hablaba acerca de cómo entrenarnos cuando escuchamos esa voz del Espíritu Santo, cómo creer cuando Dios te dice, anda a hablarle a esa persona, cómo saber si es la voz de Dios o mi voz misma la que me está hablando, ¿no? Ya hablamos recién que si tenés la mente de Cristo, listo, no hay nada más que decir. Él decía, mientras yo le decía esto a Dios y mientras practicaba, y estaba aprendiendo esto de sentir mismo el Espíritu Santo hablándome, Dios me dice, tenés que ir a este bar que está a la vuelta de la congregación y vas a encontrar a un hombre que se llama, Pedro le vamos a decir, que se llama Pedro. Te vas a acercar a Pedro y le vas a hablar. Y quédate tranquilo que cuando llegues a Pedro, ¿sí? Yo te voy a decir qué es lo que tenés que decir. Entonces Bill Johnson dice que el chabón estaba re contento, dijo, listo, me dijo, va a estar vestido, le fue dada literalmente el color de cabello, la apariencia, la ropa, absolutamente, todo lo que él necesitaba. Todos los datos para encontrarlo se los había dado el Espíritu Santo. Entonces el tipo va al bar, entra y ve al tipo sentado. Lo primero que ve es al tipo sentado, con la ropa y la apariencia misma que Dios mismo le había dicho. Entonces el tipo se acerca y le dice, vos te llamás Pedro, ¿verdad? Y el chabón le dice, no me llamo Pedro. Bill Johnson. Entonces el chabón se bloquea y se va para atrás y se va. Pero tu segundo nombre, tu apellido no es Pedro, por las dudas, no sé. Pedro, qué sé yo. ¿Pedro? No, nada que ver. Y seguía escuchando la voz de Dios, pero ¿no te está pasando esto o esto? Entonces el chabón empezó a ponerse nervioso y le dijo cualquier fruta y se fue. Y se fue enojado. Y le dijo, Dios, vos me dijiste que se llamaba Pedro
que estaba vestido de esta forma y cuando fui no se llamaba Pedro y no le estaba pasando esto. ¿Qué onda? ¿Y sabes lo que le dijo Dios? No, es que solamente quería saber si me obedecías. Cuando nosotros llegamos al final del proceso y estamos por accionar, quizás no va a ser como vos esperás. Y quizás lo que escuchaste al principio, Dios al final te va a decir, vamos a hacer esto. Porque es un Dios creativo. Y porque es un Dios que se maneja como Él quiere. Pero al final de todo, ¿sabes lo que es qué es lo más genial de esto? Es que su voluntad es agradable y perfecta. Es agradable, te va a gustar, no es que no te va a gustar, y es perfecta. Y esto va para no solamente también para las solteras y para los solteros y para todo el mundo acá con alguna necesidad de alguna respuesta de algo. La voluntad de Dios es agradable y perfecta. Te va a gustar, la vas a disfrutar y es perfecta. Es lo mejor que te puede suceder. ¿En qué etapa estás? Los invito a ponerse de pie y vamos a orar. Pensá en la etapa en la que estás ahora y decirle a Dios, Señor, estoy en esta etapa. Todavía no puedo escucharte, ayúdame a deshacerme de esos conceptos. Si esa es tu situación, entonces orá de esta forma, ¿sí? Inclina tu rostro y empezá a decirle, si en este momento vos estás confundido y estás pensando y no sabes si es tu voz, si es la voz del enemigo, si es la voz de cualquier otra persona, si no sabes si es la voz de Dios, entonces decile a Dios, quiero que tu mente me gobierne. Quiero que tu mente me gobierne. Decile a Dios dónde está. Quiero que sea tu mente la que me gobierne. Renuncio completamente y me deshago de mi manera de pensar, de ideologías familiares o aún de formas de pensar de esta sociedad que las tengo incorporadas en mi cabeza. Lo primero que tenés que hacer es eso, decirle, Señor, quiero que tu mente me gobierne, que la mente de Cristo me gobierne. Señor, tu mente nos gobierna. Tu mente nos gobierna, Señor. Tu mente nos gobierna. Tu mente que está en nosotros, Señor. En el nombre de Jesús. La mente de Cristo en nosotros empieza a gobernar cada decisión, cada palabra y cada pensamiento. Es un pensamiento tuyo, Señor. Porque la mente de Cristo empieza a gobernar nuestra mente. Si eres de las personas que están en el segundo proceso, está en la segunda parte, en el proceso, y te está costando mucho, entonces decirle, Señor, estoy caminando. Vos sabés que estoy caminando. Quiero seguir caminando y llegar a ese accionar. Y llegar al accionar. Él está con vos, Él está en vos en medio de ese proceso. Así que no dudes, seguí caminando. Seguí caminando. Tarde o temprano vas a llegar al final. Si sos la última persona, la última clase de personas, y estás ya en la última parte, y los planes te fueron cambiados, o estás confundido en esa última parte, entonces quédate tranquilo, que la voluntad de Dios es agradable y perfecta. Si oíste la voz de Dios exactamente, si caminaste en ese proceso, el final de esa decisión es lo mejor para ti. Señor, en el nombre de Jesús, declaramos que nuestra mente es gobernada por tu Espíritu, Señor. Que es la mente de Cristo la que tenemos nosotros, Señor. Y caminamos en el proceso, Señor. Y no renunciamos a eso, sino que caminamos y nos preparamos para el accionar, Señor. Sabemos que estás en nosotros y que no nos vas a dejar, Señor. No nos vas a dejar. Nos llevas de la mano, estás con nosotros, Señor. Estás en nosotros. Y aún el proceso lo disfrutamos. Lo disfrutamos en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Y entendemos también que tu voluntad es agradable y perfecta. Gracias porque tus pensamientos son más altos que los míos. Gracias porque tus planes son mejores que los míos. Gracias porque tu final es mejor que el final que yo haya planeado para mi vida. Gracias porque todo lo tuyo es mejor que lo mío. En el nombre de Jesús, Señor, nos rendimos completamente, Señor.
Nos rendimos completamente, Señor. Nos rendimos completamente, Señor.